Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Victoria Berenguer Segura y vamos a leer Consejería Bíblica. Unirse a la Iglesia a la manera antigua, de Clemente a Egeria. ¿Cómo se unía una persona a una congregación en los primeros días del cristianismo? Desde una perspectiva es fácil responder esta pregunta. En pocas palabras, el bautismo del creyente fue el rito de entrada a la Iglesia a principios del siglo IV. Pero, y no es de extrañar, unirse a una congregación era algo más amplio que simplemente pasar por el bautismo. La confesión y el bautismo. El Nuevo Testamento describe a la Iglesia como una congregación de creyentes. ¿Qué creían estos creyentes? Tal como enseñaron los apóstoles, creían que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos. 1 Corintios 12, 3, 1, 2, Romanos 10, 9. Además, creían que Jesús es Dios mismo venido en carne. 1 Juan 4, 1 a 6. Y también creían en la Trinidad. Mateo 28, 19, 2 Corintios 13, 14, Efesios 4, 4 a 6. Con el fin de unirse a una iglesia, toda persona tuvo que confesar formalmente este cuerpo de verdad, la fe en Cristo Jesús. Judas 3.1, 1 Timoteo 1.19, lo que también incluía otras creencias cruciales tales como el retorno de Cristo. Normalmente esto se llevaba a cabo, al parecer, en el momento del bautismo. Durante el bautismo, la persona recitaba una declaración de credo que contenía los elementos fundamentales de la fe cristiana y a la que él daba su asentimiento. 1 Timoteo 6:12. Así surgieron las declaraciones de credo en la era post-apostólica, inspirada por los ejemplos del Nuevo Testamento, como el que encontramos en Efesios 4, 4, 6. Por ejemplo, Ireneo 130 a 200, obispo de Lyon, cita lo que pudo haber sido la declaración de fe de su propia iglesia en su tratado contra las herejías, es decir, su defensa del cristianismo contra el gnosticismo. Comienza señalando que, contrario a la cosmovisión del gnosticismo, hay un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y del mar y todas las cosas que están en ellos. Esta confesión pasa a subrayar que también hay un Jesucristo, el Hijo de Dios, que se convirtió en un hombre encarnado para nuestra salvación, quien sufrió y murió, resucitó de entre los muertos y ascendió en la carne al cielo, y que vendrá otra vez desde el cielo en la gloria del Padre. El gnosticismo niega todos estos puntos, los cuales son absolutamente centrales al cristianismo apostólico. Y cualquier persona tenía que afirmar esta declaración de fe para ser recibida en la iglesia de Lyon. La necesidad de catecismo. Conforme la iglesia evangelizaba al mundo grecorromano, se encontraba con personas que estaban dispuestas a creer en Jesucristo como el Salvador y Señor, aunque fuese ignorante de la Escritura y de la teología que ésta contiene. Así es que la Iglesia necesitaba instruir o catequizar a las personas en las afirmaciones fundamentales del credo cristiano. La Iglesia necesita enseñar a la gente sobre cosas como la creación de Dios del mundo y la vida de virtud que fluye de una confesión verdadera. Los catequesis, por lo tanto, tenía componentes bíblicos, doctrinales y morales. De esta manera, al menos para finales del siglo II, el catecismo y el proceso de catequización se habían desarrollado. Por ejemplo,
El único otro escrito existente de Ireneo es un catecismo, demostración de la predicación apostólica, a comienzos del año 190. La primera mitad de este trabajo detalla la historia de la salvación y la segunda mitad presenta pruebas de la verdad del cristianismo a partir del Antiguo Testamento. En el siglo siguiente es evidente, por ejemplo, en los escritos de Hipólito de Roma 170 a 236, que la catequización podía tomar hasta 3 años. Y mientras la persona estaba siendo instruida, era llamada un catecúmeno y era considerado como un cristiano. Él o ella no podía recibir la cena del Señor hasta el bautismo. El autor cristiano del siglo II, Justino Mártir, murió en el 165. Afirmaba: nadie puede participar de la cena del Señor, a menos que crea que lo que enseñamos es verdadero y que haya sido limpiado y que viva de la manera que Cristo nos ha ordenado. Primera Defensa 66. Durante el periodo de catequesis también hubo un tiempo en el que los catecúmenos podían hacer preguntas al profesor, que generalmente era un obispo. La autora de final del siglo IV, Egeria, de gran influencia entre los años 381 a 384, señaló esto cuando visitó Jerusalén. Resaltó que el efecto de esta catequesis fue que todos los creyentes en la iglesia de Jerusalén eran capaces de seguir las Escrituras cuando se veía en el servicio de la iglesia. Solo con la propagación del bautismo infantil en los siglos V y VI comenzó el declive de este proceso de catecismo cristiano. Un pasado utilizable. Cuando estudiamos el pasado, debemos evitar privilegiar las preguntas que surgen de nuestras propias circunstancias. El pasado debe ser entendido en sus propios términos, en relación con los asuntos que lo dominaron la época. Sin embargo, Dios nos ha dado la historia como un vehículo de instrucción. Podemos establecer una analogía, por ejemplo, con Romanos 15:4. Por lo tanto, la búsqueda de un pasado utilizable que arroje luz sobre las circunstancias actuales es un ejercicio legítimo. Entonces, ¿qué significado tiene la investigación histórica realizada para nuestra situación actual? Una cosa está clara. Muchas partes del que una vez fuese el occidente cristiano están siendo rápidamente paganizadas. Por tanto, el tipo de instrucción bíblica, doctrinal y moral que la Iglesia primitiva consideró necesaria se hace una vez más necesaria para nosotros, tal como lo fue en los primeros días de la fe cristiana. Lo es de nuevo. La entrada en una iglesia local debe ser por medio del catecismo, el credo y el bautismo, en ese orden. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te notificaciones. También puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.